capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo. Buenas tardes, bienvenidos a Que se rompe y no se doble. Hoy vamos a tener un programa especial en 3 etapas. Primero viene y vamos a estar hablando de la esquina emblemática de Arieta y Irigoyen con Héctor Echeverría. Luego vamos a hablar por Zoom con Héctor Milanesi, que es un farmacéutico e integrante del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, para hablar sobre el aumento de los precios de medicamentos. Y luego vamos a hacer una editorial de Llorando por un sueño, especial que, bueno, es imperdible porque hay un personaje internacional, pero que es difícil de ganarle, pero nuestro líder le gana. Así que bueno, vamos a comenzar para hablar del tema de la esquina de Irigoyen e Ignacio Arieta con Héctor Echeverría. Bienvenido, Héctor, ¿cómo te va? Hola, José, un gusto de compartir este programa tan lindo, que se rompa pero que no se doble. Y sí, has tocado lo que para mí, sin desmerecer cualquier otro cruce que podamos tener, esta coincidencia que en la calle Hipólito Yrigoyen y Arieta resume prácticamente todo un historial, ¿no? Vos fíjate una cosa, Hipólito Yrigoyen fue un hombre intransigente, digamos, era un hombre que prefería perder 1000 elecciones pero que se salven los principios. Es el hombre que declara la neutralidad: los pueblos son sagrados para los pueblos como los hombres son sagrados para los hombres. Y Ignacio Arieta Sí. nace a la vida política en un hecho de extraordinaria trascendencia en la década del 30, en los gobiernos conservadores, en plena gobernación de Fresco. Quiere llevarse el señor Fresco el centro cívico, la administración del distrito de La Matanza a Ramos Mejía. Ignacio Arieta había hecho ¿Fresco todo... quién era? Bueno, Fresco era gobernador conservador de los gobiernos, como ser conservadores, de Justo, de todo. Alpargatas sí, libros no. Porque Irigoyen era un presidente del radicalismo, que todos sabemos, no hace falta decirlo, pero lo que no muchos saben es de que Arieta también integró el Partido Radical. Exacto. Entonces, esa es una esquina emblemática. Emblemática. ¿El corazón de La Matanza cuál es? Emblemática. ¿La Plaza de San Justo? Y de dos tipos que fueron intransigentes. Intransigente Irigoyen en su gobierno, en sus políticas, en sus principios. Si bien era sobrino de Alem, siempre marcó la diferencia. Y era un hombre que en el mano a mano era extraordinario, no era el hombre del gran discurso, sí, pero dejó elementos para la posteridad que son de una envergadura democrática, y como no tenían cómo atacarlo, le decían: ganó la chusma de Irigoyen, ganó la chusma. En pleno apogeo del conservadorismo en La Matanza, Delía, después Gillo Satraño. El papá de Pinky. El tío de Pinky. El tío de Pinky. El señor Fresco, Pinky que era líder de la primera sesión electoral, que con un pacto de Barceló se sacó a Matanza de la primera sesión electoral y se la mandó a la tercera, porque le molestaba. Esa primera sesión electoral tenía 2 distritos cumbres que eran San Isidro y Morón, y hacían esos 2 distritos un poco el manejo de toda la primera sesión electoral. En la década del 30, cuando cree que es pan comido, por decreto, por esto, llevarse el centro cívico a Ramos Mejía, porque él tenía la línea del Sarmiento, Aedo, tenía otra cosmovisión de la cosa. Ignacio Arieta hace un acto, convoca a una pueblada, porque fue una pueblada, en la Plaza San Martín de San Justo, hace un discurso histórico la maestra Prémoli,
que es pariente de la madre de Ricardo Roleri, o sea, para que vos veas cómo el entramado era muy grande, muy amplio, y hacen toda una caravana de autos a La Plata, y logra que se modifique ese criterio de llevar el centro cívico a Ramos. De ahí, todo esto fue una vez derrocado Irigoyen. Derrocado Irigoyen, pero que bueno, demuestra la intransigencia de esa formación de Irigoyen, cómo se continuaba en determinados dirigentes. Que en este caso ya había una dupla de la amistad de haber hecho el secundario y el internado junto con Ricardo Balbín en el colegio de Once, en el colegio religioso de Once. Ellos estuvieron... Imaginaba que era de La Plata, mira. Pero no, estuvieron en Once, ahí en el internado juntos, se hicieron amigos para toda la vida, y junto con Frondizi en aquellos tiempos ya se conformaba esto que rompía el unionismo, que era el movimiento radical que hablaba con el conservadorismo. No digo que sea bueno ni malo, pero hablaba. Que si lo querés trasladar a la interna de aquellos tiempos del distrito de La Matanza, el hombre unionista era Esteban Crovara. Y aparece Ignacio Arieta con su intransigencia, con la renovación, y en esa esquina, por esas cosas del destino, se junta el hombre tal vez más querido de la Unión Cívica Radical, que fue Ignacio Arieta, un hombre de una bonomía excepcional, un médico, un cirujano de Salaberry, que te atendía en el Salaberry, que acudía a la visita, que dejaba los remedios. Que hoy sería su día, hoy es el día del médico. Muy bien, que hoy justo es el día del médico, mirá qué coincidencia. Y bueno, Ignacio era un hombre que venía de una familia muy poderosa, ¿viste? Él era pariente directo de los Cigarza, de los Berreta, o sea, a Ignacio no le faltaba nada. Por eso podía hacer esa tarea. ¿Qué fue diputado él, no? Fue diputado nacional, de casualidad, después te voy a explicar cómo, porque era para no salir y se le dio. Bueno, la cuestión que Ignacio Arieta comienza ese camino. Porque convengamos que Irigoyen, mirá si es como decías de principio, que él hasta el día de la muerte se hizo llamar presidente, porque él decía que no lo habían derrocado, y que no había renunciado. Que entonces él seguía siendo presidente constitucional electo. Por eso, no reconocía el golpe. Por eso te digo que es muy fácil atacarlo Irigoyen, cuando ahora se lo ataca, y no se le reconoce el primer acto democrático libre, cuando realmente el pueblo vota, es cuando le tienen que reconocer en el año 1916 una elección libre a Irigoyen, y entonces se respetan los principios, va a la elección la Unión Cívica Radical y ganan las urnas. Con el voto libre, universal y secreto. Claro. Que le había sacado en el 12 o en el 14 a Luis Zampeña. Y después, a Roque Sánchez. Y después tuvo una gran visión, que también no se le reconoce, de elegir, cuando se acaba su mandato, a un gran hombre que, más allá de que no era de la misma tal vez actuación política que Irigoyen, que fue Marcelo T. de Alvear. Pero había sido su embajador. Y aparte de su embajador, fue un gran estadista y hizo un gobierno ejemplar. Después, como te meten las cosas de la política, el personalismo, el antipersonalismo, pero en definitiva fue una dupla, dos gobiernos extraordinarios, que marcaron principios. Vos pensás nada más que con Alvear nace YPF, Mosconi, el no permitir que te sacaran el petróleo y lo destilaran en otro lado, que se hiciera todo acá, que fuera una empresa autónoma desde que nació, ¿viste? Y bueno, todas esas cosas que nos pueden enorgullecer. Y esa esquina de Hipólito Yrigoyen y Arieta, que yo lo considero dos dirigentes que marcaron principios de intransigencia, cuando Ignacio Arieta
pensaba que no podía convencer o unificar, o tenían un pensamiento distinto, para que vos veas lo prudente que era, decía, y bueno, estarán iluminados, diciendo, es algo que no está a mi alcance comprenderlo, yo pienso de otra forma, ¿viste? Y bueno, para no agraviar. Y haciéndote la corta, Ignacio Arieta visitaba a mi padre, era muy amigo de mi padre y había tenido un preinfarto, lo visitaba, entonces vení Pillito, me decía a mí, porque a mi padre le decían Pillo, de sobrenombre, entonces yo era Pillito y me sentaba y me hacía alguna fiesta, qué sé yo, ¿viste? Y bueno, vos sos de qué, sos de Boca, sos radical, bueno. Y en el año, en los 60, cuando por primera vez tenemos la oportunidad de participar en una elección con Ilía y Otra esquina. bueno, Arieta e Ilía. otra que tenemos que hablar. Se presenta esa oportunidad. Tenemos una fotito, pero de la Arieta e Irigoyen, ¿no? Que uno verá, porque encima, mirá qué esquina. Esta es la de Arieta e Irigoyen. Exacto. Que ahí tenemos la estatua de la mujer, el monumento de la mujer. Exacto. ¿No? Y ahí atrás también está el de Irigoyen. Sin Cerquita. ánimo de hacernos propaganda, en el bloque que a mí me tocó integrar del 89 al 93, entre el 91 y 93, presentamos el proyecto de hacer el monumento ahí de Hipólito Yrigoyen y nos lo acompañaron por unanimidad del cuerpo. Mira. Y después, ¿qué inscripción le poníamos? Y ahí sí, me tocó intervenir plenamente a mí y le puse que había sido para mí el hombre fundamental de los principios, ¿no? Claro. Y bueno, y entonces, en ese año 60, estaba el candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, de ese momento, era Crisólogo Larralde, que para mí fue uno de los dirigentes más importantes de la tercera sesión electoral, era de Avellaneda. Y tenía, abogado laboralista, ¿no? Exactamente, 14 bis de la Constitución, obra de él. Entonces, el brazo derecho de Crisólogo Larralde era Emilio Parodi, y el otro brazo era Casela Piñeiro, que era el padre de Juan Manuel Casela, un dirigente ejemplar también de Avellaneda. Entonces, en la tribuna de Berisso, hablaba Crisólogo Larralde, venía bien, ya marcaba bien, ya pintaba bien, y tan bien que dejan de trabajar los obreros de Tandanor y se acercaban en caravana a escucharlo a Crisólogo Larralde. A Larralde le agarra tanta emoción que ver que las masas respondían a la convocatoria, que en la tribuna de Berisso, todavía está la tribuna en el comité de Berisso, se emociona, se infarta y muere ahí. Ah, en pleno acto. En pleno acto, en plena campaña, nos quedamos sin candidato a gobernador. ¿Qué pasa? La fórmula larraldista, los amigos de Larralde no declinan eso y proponen una fórmula Solá Parodi. Nuestro Emilio Parodi, Solá. Pero Balbín rápidamente, con Mastro Lorenzo, con otros dirigentes emergentes también de la tercera sesión electoral, apoyan la fórmula Marini Lavalle. Se va a una interna durísima, y el grupo larraldista pierde por 2.000 votos la provincia de Buenos Aires, que no es nada. Imagínate, Pepe, en aquellos tiempos, 2.000 votos. Sin el candidato. 2.000 votos. Bueno, entonces, don Emilio queda muy resentido con algunos distritos que no seguían la tendencia y habían marcado una diferencia que él presumía un manejo irregular. Entre esos distritos él señalaba a Chascomús. ¿Quién estaba en Chascomús empezando? Raúl Alfonsín, que era el príncipe de Balbín y que jugó a
a morir por la fórmula Marín y Lavalle. Bueno, ¿qué pasó en el distrito? Esto es la historia que no cuentan y que muy pocos saben. Es la primera vez que se dividió seriamente la familia radical. Mi familia quedó con Ignacio Arieta. Don Luis Gorra quedó con Ignacio Arieta. Pero el cuñado, Adolfo Mazzoli, el Cholo Parodi y Equiza hicieron una lista que enfrentó a Ignacio Arieta y le ganó. Le ganó la interna en La Matanza. Porque ahí apareció por primera vez con fuerza el fenómeno Equiza, que te metía muchos votos en González Catán. No sabíamos si eran votos todos radicales y todo, pero era gente que lo seguía al doctor, lo quería. Otro médico Y era más una allá, interna de médicos. una interna de médico y pierde Ignacio. Bueno, yo ignorando todas estas cosas, unos años después, en el 68, fallece mi padre. Los amigos de mi padre vienen a rescatarme de esa tristeza y vení, acercate y al comité y acá. Entonces fui y me dieron un lugar inmerecido para un joven tan imberbe de empezar a participar de las reuniones, de las cuestiones. Y ahí don Emilio, en una parte, me dice, mira Héctor, te veo bien, intelectualmente sos un apasionado, esto y el otro, y si me haces caso, si no te metes en cosas, sos el pibe síntesis, porque yo volví, pero le hice la interna, Arieta. Tus viejos, tu familia, los amigos de tu viejo, todos arietistas. Y vos podés ser un poco el que vuelva a unir a esa familia que en algún momento se disgustó, a poderla abrazar de nuevo y que nadie te cuestione que fuiste, que no fuiste, ¿Se dio eso? que viniste. Yo ni lo sabía, Pepe, yo seguía las cosas. Se dio algo parte de eso, porque si vamos a hablar, viste, después con el tiempo, ni Adolfo me la cobró a mí, ni Emilio tampoco, y hasta el Vasco Equilla jugó en lista con nosotros, o sea, no se hizo un borrón y cuenta nueva. Pero en definitiva, la intransigencia y renovación que después marcó toda una vida, todo el primer ciclo del peronismo lo bancó en la oposición y hasta fueron en cana, intransigencia y renovación. Y ahí el rol de hombres como Arieta, como Balbín, como Frondizi, como todos los que te estoy nombrando, demostraron tener la bandera de la Unión Cívica Radical al palo. Después vino las cosas trágicas de la Unión Cívica Radical del Pueblo, de Frondizi con la UCRI, pero en aquel entonces era todo uno el partido, y Emilio Parodi siempre decía, el único tipo que cuando se dividió el radicalismo llevó gente de importancia fue Frondizi, porque se llevó a Allende, se llevó a Vítor, se llevó a Helsi, se llevó a figuras rutilantes de aquella época. Pero el hombre que los vuelve a juntar de nuevo en el 83 es Raúl Alfonsín. Yo sé que cuando te pregunté por Arieta, era porque, mirá que todos tenemos historia en el partido, ¿no? Y larga ya, porque ya somos grandes. Y de Arieta nadie hablaba. Entonces digo, che, qué poca gente escuché en el partido, y tenemos una calle principal que es la única, te diría, peatonal de San Justo, o la primera quizá de La Matanza, que es la excéntrica de San Justo, que es donde está la catedral de San Justo, donde estaba el ex toque. Tocaste un tema de extraordinaria significación. Ignacio Arieta no era un gran orador, como no era Adolfo Mazzoli un gran orador. El gran orador era Emilio Parodi, te hacía emocionar, llorar, bajar, subir, era extraordinario. Equiza con su verba de médico también, pero no oís tanto porque hubo dirigentes importantísimos que siempre la jugaron en la mesa de apoyo, en aunar criterios, en sumarte voluntades. Pero si le decías, bueno, subí a un escenario y convoca,
hola, ¿qué tal muchachos? Me voy, lo voy a dejar En manos de acá. Exacto, ¿viste? Era un saludo, y si no había saludo era mejor, porque le gustaba jugar de otra manera. Sí, eran muy poderosos en el mano a mano, en visitarte, en convencer, en plantear un proyecto. Dicen que Irigoyen no hizo discursos públicos, Muy bien. pero para ser presidente en el mano a mano habrá sido... Mortal. Dicen Habrá que, sido- que era un tipo tan extraordinario en el mano a mano que las fidelidades que generaban esos mano a mano no se rompían nunca. Y por ejemplo, uno de los casos, de los casos que recuerdo, el cura Brochero de Córdoba, ¿no? Que era una persona que se jugaba por... O sea, él, vino a verlo a la casa de gobierno, dice que estaban chancletas con las uñas, tenía muchos hongos en los pies, el cura. Y necesitaba el tren que fuera ahí por tras las sierras y bueno, cuando lo recibió, lo tuvo no sé cuánto tiempo dentro del despacho, y pues este es uno, es ahí un hombre de bien. Y creo que él deshizo el tren. No solo que era un hombre que hacía y sabía juzgar a las personas, que imagínate que Irigoyen no fue un dirigente fácil, no era halagador, era comprometedor. En el primer periodo de Irigoyen, en Matanza hubo comisionados. Uno de los comisionados fue Indar. Claro. Lleva a la calle una familia de ¿También era campo radical, Indar? muy poderoso, sí señor. No, esa tampoco la tenía. Fue mirá. interventor de Hipólito también Yrigoyen se por cruza un con periodo Arieta. largo, y se cruza con Arieta, y después se trasladaron porque ellos los campos fuertes lo tenían en Tandil, y ahí muere la hija, que le decían la renga Indar, pues rengueaba, y era una familia también poderosísima, de muchos campos, y en un periodo corto de esa primera presidencia de Irigoyen, mi abuelo Martín Echeverría también fue comisionado. Mira. Y había quedado de aquellos tiempos, cuando te llegaba a ser comisionado, te regalaban un revólver. Mirá. Un Colt cromado. Y yo me acuerdo, porque de chico, cada vez que aparecía cada tanto esa pistola, preguntaba de quién era, entonces me contaban esto del abuelo, porque cuando fue por un tiempo comisionado de Indar le dieron esto. Y antes de eso había sido intendente de La Matanza, también un pariente directo, Tasso, que también un hombre olvidado, injustamente olvidado, porque era tan humilde que se cuenta la anécdota más grande que tiene. Viene un personaje del clero y qué sé yo a hablar con el intendente, y estacionan en una especie de cuadra que había un tipo limpiando la caballeriza. Entonces le pregunta por el despacho del intendente, larga la pala y le dice, camine por allá, doble por allá, pim pim, llega en el viejo edificio de la municipalidad. Cuando les toca entrar, encuentran al mismo hombre que estaba limpiando la caballeriza. Y sí, me dio vergüenza decirle que soy el intendente, dijo Tasso, para que vos te des cuenta. La humildad de ese tipo, ¿no? Y la primera vez que el radicalismo puede, porque Delía ganaba con el fraude. Sí. Imagínate Agustín Delía, la estancia donde ahora está el Mercado Central, pariente de los Ramos Mejía, toda la pompa que te puedas imaginar. El ya votó, el sacarte las libretas antes, bueno. Pero se dio cuenta que en San Justo había un dirigente que era Gillo Satraño, que el papá de Pinky Satraño. el tío de Pinky, sí, que ganaba sin hacer tanta trampa. Entonces le cede ese liderazgo, y el conservadorismo de Gillo fue diferente, fue más integrador. Le hizo un poco mejor a La Matanza su llegada. Y luego comenzaron los ciclos del peronismo, de los golpes militares, de todas esas cuestiones. Yo creo que el hecho de que Matanza tenga tantos nombres de calles, de personajes que fueron del radicalismo, solo se explica por la cantidad de años que hay desde Irigoyen hacia acá, o de la Revolución del 90, la Revolución del Parque,
hasta acá, hasta la llegada del justicialismo, porque después el justicialismo... Pero siempre se lo respetó, porque el radicalismo perdía 5-1, 6-1, pero era ese partido del 20% que la gente respetaba. Y le decía, yo no lo voté, pero le reconozco que usted hubiera sido un mejor intendente, o usted hubiera sido, le decía a don Emilio, bueno, Emilio hizo una concejalía brillante y después llegó a ser senador de la provincia de Buenos Aires, que ser senador en aquellos tiempos no era moco de pavo. Y Héctor, cuando fue presidente Ilía, ¿no? Otro gran radical que vamos a hablar en otra ocasión en especial, ¿quién fue el intendente de La Matanza? Bueno, ahí tenés. El intendente de La Matanza ganó una mezcla ahí de Ucri, fue Bakirjian. Que si bien era un nombre del viejo tronco, no era precisamente el radical nuestro. Sí. Pero también se manejó bien, no podemos decir que haya hecho un... Y después... Habrá durado los 3 años que duró Ilía. Claro, cuando Raúl Alfonsín lo integró, se integró al radicalismo. Yo lo traté a Bakirjian y también me dejó alguna enseñanza, esas cosas, viste que a veces yo me preocupaba mucho por lograr mayorías y qué sé yo. Y un día me dijo, pibe, quédate tranquilo, con lo que vos tenés atrás... Festejá, tenés un 40%, ya ganaste, esas cosas de viejo piola, ¿viste? Y bueno, de todo se aprende, si querés aprender. Claro. Si querés aprender, de todo, cuando estás bien, de todo se aprende. Y cuando no estás mal, no ves una, se te pasan todas de largo y no llegás a tiempo con nada. Y bueno, y Ignacio, Era un recoleto, un austero, vivía ahí enfrente en la cuadra de lo que es el Huracán, tenía una especie de mayordomo, sí, en la calle Arieta, para ser más preciso, en el 2900 de Arieta, y tenía una especie de secretario, mayordomo, como quieras llamarlo, y ¿cómo te diría? Lo atendía, ¿viste? Y era grande él. Y ya te digo, un tipo de una austeridad, porque él realmente podía darse una mejor vida. Nunca se fue de San Justo. Tenía un auto modesto, siempre con la puerta abierta, y muy amigo de sus amigos, y vos fijate cómo sería lo que lo querían Ignacio Arieta, que cuando te digo esa interna, Roque Simone se queda con Arieta. Ahí tenés el sentimiento radical puro de los tipos que no se guandearon ni para acá ni para allá y siguieron a una conducta, que vos me decís, bueno, Roque cómo se ubicó, cómo pensó, no. Le gustaba Arieta, le gustaba Balbín. Claro, iba por ahí. Por eso, bueno, ahora me di cuenta porque también le pusieron en la calle Arieta, porque era la cuadra donde vivía también Ignacio Arieta. Vivía ahí, vivió toda la vida ahí. Y aparte, amaba La Matanza, porque yo, más allá de los planteos que yo te puedo decir de que le hizo en su momento, la poblada que generó el sentimiento, Ignacio Arieta logró algo que es imposible de imaginar ahora, porque no fue que San Justo, lo que es San Justo, fue contra Ramos, no. Arieta juntó Tablada, Bonsi, Catán, La Ferrer, Casanova. Para que se quede acá, sí. Muy bien. No fue una cosa, viste, un capricho que yo te voy a discutir, cuadra más, cuadra menos, no. Generó algo que después quedó, porque vos fíjate que si hablamos del radicalismo, siempre cada localidad tuvo 1, 2, 3 radicales, banderas que estuvieron siempre ahí. Mi papá me contaba que, no sé en qué manifestación entablada,
una familia, Wolf, Sí. Jorge Wolf, era bravísimo, el hombre bravo, y bueno, se metió con el caballo a la manifestación. Conclusión, creo que la policía, no sé quién, le metieron un garrotazo en la cabeza. Y terminó mi papá, que tenía movilidad, que tenía un Forte, Llevándolo. llevándolo a la casa de Arieta a coser. Sí. Bueno, Después murió, ¿eh? Ese hombre, en base a ese golpe, creo. bueno, pero Lo cosieron, pero ahí te das cuenta, Arieta, siempre Arieta, abriendo la puerta Sí. y atendiendo, sin preguntar quién era, quién no era, porque Arieta no tuvo una concepción desde el consultorio a hacer política para que lo votaran aquí. Era así. Era así. Era era generoso. Así era, se ve que el Vasco Quiza, y así era Ilía. Cuando Hubieron viene como una especie de revancha que el radicalismo empieza a afiliar de nuevo en el 82, en el 83, había gente que decía, no, el que participó del proceso, de esto, del otro. Y entonces don Emilio Parodi me dijo, no, Héctor, vos todas las fichas que lleguen al comité, vos las llevas al comité de la provincia. No te involucrás en nada. Éramos 5 personas que en ese momento administrábamos la Vera. Don Enrique Vera, que hay que hacerle un homenaje, un hombre humilde, era el hombre admirador, se aguantó los peores años del radicalismo Mirá, no lo conocí. en la Vera. Dadino, Sí, ese lo conocí. Atrio, el negro Lucero, y quien te habla, que había quedado como un apéndice de aquella lesión de juventud. Y Lucero era de... de Renovación y Cambio, ¿Pero de qué pueblo? amigo de Raúl Alfonsín. Vivió siempre por Casanova, Porque el negro, sí, por, sí, por está, ahí, me acuerdo. ubicalo, ni bien El pasar negro Lucero, Casanova, sí, sí, ahí. sí, sí. Y bueno, y entonces esos 5 hombres me daban las fichas a mí, yo se las llevaba a Pugliese, en la calle Ayacucho, que era el presidente del comité de la provincia, llevé todas las fichas, vos no toqué ninguna ficha, le llevé 8.100 afiliaciones, genuinas. Te voy a decir por qué genuinas. El comité disciplinario y todo, porque me dijo Emilio, si tienen que tomar alguna decisión, que se la jueguen los de arriba, no tomés vos determinaciones. Claro. Y yo iba y le decía esto a Dadino, se lo decía a Atrio, se lo decía a Enrique Vera, y Enrique Vera, si le tengo que decir una palabra, Zamoré, un tipo intachable, derecho. Me decía, Héctor, vos total tranquilidad, vos llevas esto ahí, estamos de acuerdo, nosotros tenemos que dar vuelta a la página. Zamoré. Bueno, cuando llegan las de APSO, aceptaron todo, porque había que ganar. Y como pasa siempre en la política, y no puede echar a nadie, tenés que sumar a todo el mundo. Exacto. Y bueno, interna de autoridades partidarias, 7.100 votos votaron. Estaban todas las O fichas. sea que estaban Eran todas todas reales. todas reales. No hubo elección de concurrencia como esa. Gana Renovación y Cambio, pierde la línea nacional, van a las autoridades, ahí se empatilla y lo que conformamos la 15, que fuimos lo que dijimos, emitimos la interna, esto y el otro, que al final teníamos razón, le dimos lugar a que hicieran un entente, Renovación y Cambio y línea nacional, y todos los demás quedamos como figuras medio decorativas. Yo fui el primer convencional provincial, qué sé yo, porque no querían darnos acceso a los lugares de representación. Pero eso nos hizo bien, porque nos firmó en una intransigencia que nos permitió en el 85, en el 87 y en el 89 ganar sin minoría. Claro. Vos mirá la vuelta de la vida Claro. que te da cuando te golpean mal y te dicen esto no es para vos, cómo te enroscás y al final, sin depender de tanta gente, lo lográs. Héctor, te voy a preguntar ahora, ya saliendo de este tema, ¿no? Porque hubieron 2 acontecimientos que quiero dejar pasar también de la historia del partido. Vamos a empezar primero porque hace un mes atrás falleció Ricardo Murat. Muy bien. Una reflexión sobre Mirá, Ricardo. Renovación y Cambio de aquellos tiempos tenía 5 dirigentes, que eran Dufo, Carlos Carena,
Ramón Naveiro, el Turco Murat y Brachetti. Prevalecieron esos 4 y Brachetti fue el que fue, digamos, perdidoso. Y el Turco Murat con Ramón Naveiro hegemonizan ese González Catán y le hacen frente a Equilla, que les ganaba, pero por lo menos tenían una minoría, empezaron a levantar un poco, como quien dice, la voz. Y aparte en esas épocas la política se miraba a decir, bueno, donde pierdo entonces llevo el primer concejal para que haga fuerza, para o primero, levante, segundo, claro. Porque fue concejal. Claro, fue concejal. 2 veces creo. 2 veces, porque fue reelecto. Primero creo que le tocó en la primera camada del 83. 2 años y después le dieron 4. Claro. Pero lo que te quiero decir es que, para que vos te des una idea, nosotros teniendo el comité, teniendo toda la participación, tuvimos una participación bastante mellada. Raúl Alfonsín le pagó como ejecutora Ponga, la esposa de Quilla, a Juana Sufiarre y manejaba la caja PAN Carlos Carena, como segundo de Moró. O si hicieron un esquema de poder. ¿Cuántos cargos te parece que manejó Ramón Naveiro en aquella primera dada? Me imagino que mucho, porque él estaba de secretario en la Cámara. 140 cargos. Claro. Si a mí me dabas 60 cargos, bueno, hasta mis tartaranietos seguían... Están trabajando todos los amigos. Pero está bien, pero te quiero decir que la participación que le dieron, esa irrupción de Raúl Alfonsín, fue de una envergadura extraordinaria. Claro. Y nosotros tuvimos que seguir peleando con las minorías, con esto, con el otro, para empezar a alcanzar representaciones hasta que pudimos nivelar. Pero veníamos formados de esa intransigencia que yo rescato. Claro. Ahí está. Veníamos de beber agua amarga. Dicen que el hombre, para tener temple, en los años juveniles tiene que beber agua amarga. Si no, no tiene temple. Y debe ser cierto. Y debe ser, sí. Y ahora que estamos... Y el Turco fue uno de esos. Y el Turco fue uno de esos. Y ahora que estamos recordando al Turco Murat, que ya se fue, hoy quiero dejar un sentido homenaje y un saludar a la familia de un gran por el que te iba a concejal, preguntar mandato ahora. Cumplido, que fue Manolo Míguez, de La Ferrer, un hombre de la línea nacional, ingeniero, estudioso, esos concejales silenciosos, pero cuando hablaba te ponía la tapa, criterioso, generoso porque no se guardaba información y te daba la oportunidad de que vos aprendieras y crecieras. Y yo no sabía que estaba enfermo y mi hijo tiene trato con el hijo de Manolo y me da la triste noticia mi hijo Martín de que había fallecido. La hija es abogada y es abogada, la hija. En el colegio de abogados. Es una profesional también buena. Buenísima. Y tiene... El partido ayer publicó un homenaje. Son los propietarios de la tradicional farmacia Míguez de La Ferrer de todos los tiempos. El padre de Manolo era también radical y formaba parte y bueno, él heredó esa pasión política. Fue un gran radical. Y fue uno de las personas, a nosotros nos enseñaban en aquellos tiempos, pese a perder, tener en el imaginario de cuál sería nuestro gabinete municipal ideal. Entonces, ¿viste? ¿Y quién estaba ahí? Y Manolo Míguez en el área de Hacienda, del presupuesto, de esa área, hubiera sido irreemplazable, porque... Era la persona indicada, ¿viste? Era la persona. A mí me hablaban tan bien de él, cómo manejaba el presupuesto, que yo creí que era contador. Bueno. Y ahora me di cuenta que era ingeniero. Bueno, pero como tenía una inclinación por las finanzas y era un estudioso de las cosas, yo creo que uno de los pocos tipos que se debe haber leído todas las hojas del presupuesto debe haber sido Manolo Míguez. De nuestras enseñanzas luego, cuando me nombran vicepresidente, ya siendo concejal de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y
con el asesoramiento de Hugo Mazzoli, que había transitado con Manolo Miguel en muchas aristas comunes, le hacíamos una auditoría que lo volvíamos locos. Por poco hacían bajar a Levi, que era como un auditor externo, para rebatirnos, para darnos un debate. Yo empecé a venir más allá justo cuando él termina la concejalía, y siempre veía que cuando se trataba del presupuesto, alguien se lo llevaba a la casa para que lo estudie, lo lea y colabore, o venía él. Pero ni te quepa la menor duda, yo hubiera hecho lo mismo. Las anotaciones marginales de Manuel Miguel me daban para destacarme en cualquier reunión de la comisión o del mismo Consejo Deliberante. Era un tipo estudioso, sensato, nunca entró en una guerra, sino que él esgrimía su razón y como sabían que era muy difícil rebatirle, buscaban la forma de darle participación y lugar. Nunca sacó ventaja de esa sabiduría que él tenía, porque la brindaba generosamente a todos los que queríamos aprender algo. Y ya te digo, un concejal, mandato cumplido de la Unión Cívica Radical, honorable, el señor Manolo Miguel. Que integraría el Dream Team de todos los consejos. Del mejor gabinete de todos los tiempos. Si vos me decís, mejor manejo político que Silvia Caprino, y la pondrías en el área política a manejar la pone de 8 o 10 ahí. El señor a él lo pone de 2 ahí, José Mira, como contralor y jefe de la parte legal de toda la Intendencia de La Matanza. Bueno, serías un nominado irrebatible. Y así podíamos seguir nombrando a gente proba que podía. Pero está entre los 10 primeros, ¿no? Pero ni lo dudes que él estaría integrando ese gabinete, ese Dream Team de la Unión Cívica Radical, que siempre tenemos que tener, porque una de las ilusiones nuestras, estar preparado con ese gabinete de la sombra por si algún día se nos daba. Se daba, claro. Mirá vos. Se daba. Bueno, ahora ya estamos llegando al final, pero se me ocurre que ya tengo algunas cosas para preguntarte en otro reportaje. Ahora te voy a decir quiénes son, porque se me despertó ahora esa idea. Pero bueno, entonces, Ezequiel, me parece que vamos a despedir acá a Héctor Echeverría. Gracias por venir, la verdad, porque me encanta hablar con vos de esto, porque aprendo muchísimo, y algunas cosas recuerdo. José, te vuelvo a decir, cuando tenés ganas de aprender, te nutrís de lo mejor. Claro. Yo no soy el mejor ni el más perfecto. Tengo alguna cosa buena y después tengo alguna basqueada. Pero sí, ahora que estoy en la tribuna, se me da mejor el partido. Y poder, mirá, claro, y hablas con más libertad, ¿no? Exacto, no me privo de quien sabe antes de uno, en aras de sumar o restar, te callabas algo. Ahora me parece que estoy por encima del bien y del mal y hablo de lo que realmente pienso. Bien. Bueno, gracias Héctor, gracias por venir. Gracias a vos por la invitación, lo mejor para vos. Gracias. Bueno, ahora en 5 minutitos volvemos con Héctor Milanesi, que es un farmacéutico que también integra el consejo, sería el colegio de farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, para hablar sobre la suba de los medicamentos. Hasta dentro de un rato.